me empecé a involucrar con el tráfico de estupefacientes. Empecé a involucrarme cada vez más y más y más y más hasta el día de mi captura, un 27 de noviembre, muy a las 6 de la mañana. Solo pensaba en él. Lo único que le pedía a la SIJIN era que no me arrestara delante de él. Era ver un niño de 1 año y 8 meses llorando, que no me fuera. Pensaba que si me dejaban privada de mi libertad, lo más probable era que yo me suicidara. Mi Dios es un Dios de misericordia y de cosas maravillosas, y Él quiere que hasta el más malo se arrepienta y vuelva a Él. Veo esto como tierra fértil para dar buen fruto, para servir a Dios, para hacer las cosas mejor, para ser mejor mamá, mejor hija, mejor hermana. Hola, bienvenidos a un capítulo más del Poder de la Palabra. Hoy me encuentro con Zulma Martín, una mujer privada de la libertad, que nos trae una historia increíble, que nos trae una gran enseñanza. Y esto que hemos titulado Dios tras las rejas, yo creo que ya es la manifestación de ese poder de la palabra, de ese Dios que habita en todos los rincones y de esa mensajera que sí o sí tiene una misión muy grande en la vida, más allá de cualquier prejuicio, más allá de cualquier lugar, más allá de cualquier espacio. Bienvenida. Gracias. Hoy te doy las gracias por darme la oportunidad de estar aquí, de poderte entrevistar, de poder ser más un ejemplo, una voz de aliento, de permitirme entrar a tu lugar, a tu espacio y sobre todo a tu intimidad. Le doy las gracias a tus ángeles, a tu Dios y al mío, que es el mismo, de darme la oportunidad de habernos encontrado en el camino, de que tú seas la esperanza de muchas personas, de que tú seas la esperanza de muchas mujeres que se encuentran en estas celdas y en este lugar, y que me des la oportunidad de poder entrar a un corazón que muchas veces quizás hemos podido juzgar a través de las pantallas, y que Dios me está dando la oportunidad de abrirme contigo, de que tú te abras conmigo. Zulma, pues la pregunta del millón, ¿por qué estás aquí? Bueno, estoy primero que todo por una mala decisión, pero creo que todo fue producto como de dejarme llenar de odios, de rencor, de rabia. Por querer cortar una parte de la ciudad, me fui a otra donde terminé siendo como muy vulnerable a una organización que es con la que estoy acá, ¿no? Y me empecé a involucrar con el tráfico de estupefacientes. Y estoy aquí por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. A pesar de que no eras tú quien traficaba, digamos que habían personas que lo hacían, pero tú te dedicabas a otra cosa. Así es. ¿De cuánto es la condena? Mi condena es de 67 meses, 5 años, 7 meses. ¿Y cuánto llevas? Bueno, el 27 de este mes cumplo ya 39 meses físicos, y pues está al lado de la redención de la pena, ¿no? Que es el descuento que hago en la cárcel, y llevo 8 meses de redención. Entonces, en total estoy a un mes de cumplir 4 años en total de mi pena para poder adquirir un beneficio. Zulma, cuéntanos un poquito de cuándo pasó esto. ¿Cuándo pasó? ¿Te sentías vulnerable? ¿Tenías un bebé como de 18 meses? Cuéntanos esa historia. Bueno, primero que todo vengo de una familia colombiana muy tradicional, ¿no? Muy sencilla. Mi familia es campesina, ellos llegaron a Bogotá del campo, eh, un papá supremamente honrado, una mamá trabajadora al 100%, siempre ellos como inculcando el valor, el respeto, la honestidad. Lo que más escuchaba en la casa era estudien, estudien, estudien. Y pues bueno, la mayoría de mi vida fue así, ¿no? Como recibí todas aquellas cosas que me enseñaron ellos, y empecé a trabajar desde muy pequeña. Me gradué muy chiqui, a los 15 años ya estaba graduada del colegio. Entonces,
Muy pequeña fue lanzarme ya a querer estudiar, pero también trabajar, querer ganar dinero, empezar a surgir, ¿no? Y pues siempre compartía con gente mucho mayor que yo. Ya llegó el tiempo como el descontrol de la fiesta, de la rumba. Tenía una vida, creo que empezó una etapa de mi vida muy desorganizada porque no tenía claro ni quién era ni para dónde iba. Despilfarraba, no, unos aires como de superioridad bastante grandes de donde yo había llegado. Em, Fui mamá. Emiliano se llama mi hijo, mi mono precioso. Eh, con él me fui a vivir embarazada, ¿no? A otra parte de la ciudad donde generalmente pues siempre había vivido, y fue donde me empecé como a involucrar con todo el tema del tráfico de estupefacientes y el tema de la ambición, de querer más. Ahí sí, como se dice, rompió el saco y empecé a hacer cosas que nunca imaginé, ni mi familia imaginó que de pronto yo llegara a hacer, porque eh, por la vida que llevaba y el querer estudiar y superarme, pues mis papás siempre vieron la chica que va a surgir, que va a estudiar, que va a tener lo suyo, que va a progresar, pero bien, y nunca vieron como que en algún momento estuviera involucrada con algún grupo o algo ilícito. En fin, mi hijo cumple 18 meses. Creo que Emilianito fue la primera parte que Dios me envió como para empezar a cambiar cosas en mí. Entonces la vida descontrolada y todo eso que llevaba ya había cambiado. Ya era la mamá soltera de Emiliano que tenía que salir adelante por él, pero aún así no me dejaba de separar como del vínculo que tenía con la droga o con lo que hacía, y empecé a querer más para que Emiliano estuviera bien, para poder adquirir una casa, un apartamento, para tener donde meter la cabeza, para poder seguir estudiando en la universidad, porque pues eran muchas cosas juntas, era ser mamá, era pagar la renta, era estudiar, era salir adelante. Entonces empecé a involucrarme cada vez más y más y más y más hasta el día de mi captura, un 27 de noviembre, muy a las 6 de la mañana. La policía llega y me arresta y me separan de mi bebé. ¿Qué sientes en ese momento? Uy, no. Fue algo realmente duro, impotente. En el momento justificaba como lo que hacía. Solo pensaba en él. Lo único que le pedía a la Sijín era que no me arrestara delante de él. Era ver un niño de 1 año y 8 meses llorando, que no me fuera. Fue tremendo, fue demasiado duro. Creo que ahí empezó una nueva historia. Gracias. Ahí empezó una nueva historia, porque Emiliano siempre habíamos vivido los dos, entonces no estaba acostumbrado a ver terceras personas. Con el tema, digamos, de la universidad, era una señora que me lo cuidaba mientras estudiaba, y en el día pues él estaba en su jardín, pero nunca acostumbrado a dormir con alguien más. Emiliano tenía un sonido muy particular en la noche cuando me pedía seno, que era así. Entonces yo sabía que tenía que lactarlo y fue duro. Mis 3 primeros meses escuchaba todo el tiempo. Dios lo hace todo tan perfecto. Porque ahí empecé a agradecerle a Dios, o sea, cómo funciona todo. Porque hasta que no nace tu bebé, no empieza
o sea, no empieza a generarse la leche. Y yo decía, Dios mío, empezar, eh, saber que era otra persona que lo iba a cuidar, saber que todo esto había sido producto hasta de mi egoísmo por quererlo separar como el papá y decirle a él que no importaba si no quería responder, que yo iba a seguir con él, pero saber que todo esto me hizo recurrir a él. Es como cuando no quieres algo, pero por más que no quieras te toca. Eh, Fue demasiado duro despegarme de él. Los primeros días pensaba que si me dejaban privada de mi libertad, lo más probable era que yo me suicidara. Porque llamaba y escuchaba a Emiliano llorar. Un niño pequeño no se acostumbra a teléfono ni nada, por más que quisiera hablarle, él quería a su mamá. En los primeros 5 días me lo llevan a una audiencia. Fue la última vez que lo vi, porque empezó la pandemia. O sea, antes lo llamaba karma y pues muchas personas le llaman así. Pero ahora que soy conocedora de Dios y que en realidad lo he visto, me doy cuenta que si tú obras mal, te va a ir mal. Y yo quise separarlo a él del papá. Y ahora era Dios separándome un tiempo de él. Cuando empezó la pandemia, cerraron las cárceles. Solo tuve una visita de él en la distrital. Recuerdo tanto que en la cancha nos formaban cuando terminaba la visita. La visita se me hizo tan cortica. Qué duro. Qué duro fue ese día porque al salir él lloraba y me estiraba las manitas y me decía mamá, mamá. Ese día inclusive vi, por más duras que sean a veces las dragoneantes, vi corazones. Porque mi bebé era el más pequeño cuando estuve ahí. Era el bebé más chiquito. El resto pues eran niños grandes. Y esa retentiva que tenía Emiliano de no quererse ir y le corría la cara a mi mamá, le decía que no, que él quería con la mamá. Y esa fue la última vez que lo vi. Ya pasados 2 años, me trasladaron a esta cárcel, Buen Pastor, y la primera visita fue más duro todavía porque después del tiempo te das cuenta que, o sea, los niños siempre van a amar a su mamá, pero de alguna manera sentí que me desconocía. Eso fue un golpe muy duro para mí. Pero siempre Dios me ayudó a pensar que tengo que hacer las cosas bien así mi hijo no me vea, porque sé que en algún momento alguien más le va a decir a él que mientras estuve aquí traté de dar lo mejor de mí y no me dejé como intoxicar de la parte mala de la cárcel, sino que por el contrario, siempre quise como superarme, edificarme como persona y ahora veo esto de otra manera. Veo esto como tierra fértil para dar buen fruto, para servir a Dios, para hacer las cosas mejor, para ser mejor mamá, mejor hija, mejor hermana, mejor compañera. Porque lo que te decía de pronto al comienzo, todo el mundo quiere estar y todo el mundo quiere también que uno llame, pero ya ahora veo eso como el morbo que
que causa que alguien esté en la cárcel y le doy gracias a Dios por los que están y siguieron estando ahí conmigo hasta el día de hoy, pero también le agradezco por los que no y oro por ellos, porque si en algún momento llegan a tener prueba, yo voy a estar ahí. Esa frase me causa mucha impresión de que aquí es tierra fértil, porque Bueno, es extraño, ¿no? Porque la gente siempre piensa que no, eso en una cárcel se dañan más y pues sí, tienen razón, sí es verdad, pero no todo es malo acá. Siempre en las novelas y en las películas uno ve que, ay, el que va a la cárcel cambió y ahora cree en Dios y ahora predica la palabra. Y yo también estuve de ese lado pensando lo mismo. También decía, ay, el delincuente que ojalá le den cárcel. Qué tan duro es ahora estar del otro lado. Pero qué tan bueno es aprender a medir las palabras. Qué tan bueno es que sea Dios quien se encargue de hacer como esa obra en uno. A mí me causó mucha sensación apenas llegué a la cárcel porque, o sea, es que Dios acomodó todo tan perfecto. En la celda que me tocó a mí, eran 4 planchones, todo era traumático, desde el porta donde recibía la comida hasta el chanchón o bueno, el uniforme que me dieron porque no me quedaba, era de hombre. El régimen de una contada, una fila y usted en la casa pues se levanta tarde, la comida come lo que quiera y si no le gusta pues bótelo, y apreciar las cosas y el valor de las cosas. Creo que eso solo lo hace una tierra así fértil. Dios empezó como a llenarme cada vez más y preparó todo. En la celda en la que estaba estaban dos mujeres, bueno, éramos 4 mujeres, ¿no? Pero era una tía y una sobrina criadas en el Evangelio y yo siempre negada de una familia pues tradicional, colombiana, católica, apostólica, romana y nunca había leído una Biblia. Entonces llorábamos todas, porque todas llegábamos de la URI ese día y nos tocó esa celda. Lloraba todo el tiempo y pensaba en Emiliano y escuchaba el sonidito de mi hijo. Y más traumático era. Bañarme al desnudo delante de otras y que me vieran y yo ver a otras, pues más traumático era. O sea, era cosa sobre cosa sobre cosa. Y Arisleida se llama ella empezó a enseñarme y me contaba historias como, Zulma, tú sí sabes que en la Biblia está la historia del primer borracho, y yo decía, ¿cómo va a decir eso en la Biblia? O sea, es absurdo si se supone que la Biblia es para enseñar y para no sé qué. Entonces yo le decía, dígame dónde dice, muéstreme, o sea, desafiando como la palabra de Dios. Y ella me decía, ah, bueno, entonces yo leía y yo decía, oiga, sí, Noé fue el primero en crear un viñedo y se emborrachó tanto al quedar al punto de la desnudez. Y sus hijos lo vieron al desnudo. Entonces yo decía, bueno, Aris, pero ¿y esto qué enseña? ¿Que hay que emborracharnos o qué? Entonces ella empezaba a decirme que le pidiera a Dios que me diera el discernimiento para comprender su palabra y me decía, muy fácil, cuando estás con una sustancia o estás ebria o estás drogada, dejas al desnudo quién eres. Te pones al desnudo delante de los demás. Y eso hizo Noé. Se desnudó delante de sus hijos. Entonces, ese tema como moral y espiritual me empezó a gustar. Entonces ya después le decía, ay, ¿qué otra historia hay? Entonces ella me contaba otra que yo decía, pero ¿cómo? Por ejemplo, la hambruna de Samaria, que llegó al punto de una mamá matar a su hijo para comérselo. Y yo decía, ¿eso cómo va a estar en la Biblia? ¿Cómo va a pasar eso? Entonces lo leía y era identificarme y saber que a veces hay situaciones tan complejas que tocas fondo. Eso es destruir y matar los hijos. Es, digamos, el hecho de haber cometido ese delito hizo que literal mi hijo pagara. La separación, el dolor, la ausencia, el tiempo. Entonces empecé a llenarme de Dios y ya después no tenía Biblia y la de ella la pedía prestada todo el tiempo y pasaba horas y horas leyendo. Por eso pienso que esto es tierra fértil. Muchas veces cuando está uno en libertad no tiene todo el tiempo para uno alimentarse espiritualmente como uno debería.
En cambio, acá tienes mucho tiempo. A veces mi mamá me decía, es que usted tiene todo el tiempo del mundo allá para que aprenda. Pero pues nadie sabe también como el régimen que hay en una cárcel, ¿no? Los horarios, las filas, las contadas. Acá no una pasa por la comida, acá hay fila y hay que hacerla y pasan todas. Y no son 100 ni 200, sino por ejemplo en mi patio somos 400 algo, casi 500. Entonces empecé a llenarme de la palabra de Dios y pienso que se ha dado demasiado fruto, que de alguna manera no he sido yo, sino Dios utilizándome como herramienta para aquella chica que de pronto pensaba cortarse y por X o Y motivo Dios me llevó al baño y entonces la encontré ahí y le digo no te vas a cortar porque hay un Dios que te ama y así como Jesús murió en la cruz con sus brazos abiertos, Él está dispuesto a recibirte y el evitarlo ya es como yo digo, o sea, siempre Dios, ¿cómo me puso ahí preciso cuando lo iba a hacer? O algo así. A la que está desanimada, a veces yo les digo a ellas que no sé cómo estando tan rota, me paro a animarlas a ellas. Entonces, cuando alguien me dice, en la palabra, por ejemplo, una vez me pasó que la más como mala, por decirlo así, del patio, fue ese día la oración. Entonces, la oración se trataba de orar por los hijos, por ese hijo pródigo que estaba perdido y que Dios siempre estaba esperándolo, ese padre siempre estaba esperándolo, el regreso a casa. Y recuerdo que esa palabra la tocó tanto que al finalizar ella me dijo, usted sabe lo que yo estoy pasando. Y yo le digo como que, o sea, no tengo ni idea de qué está pasando. Y ella me dice que la hija de ella estaba perdida. Llevaba 3 días sin aparecer y no sabía nada de ella y pues estaba muy chiqui. Y fue como Dios de alguna manera me utilizó para decirle a ella, ven, hay que orar, hay un Dios que lo que tú crees que es imposible, Él lo va a hacer posible. Y fue empezar a orar y entré como en ayuno con ella y a los 7 días que estábamos en oración, la hija de ella apareció. Y eso hizo que ella se acercara más a Dios, que dejara un poco como la agresividad, la violencia. Entonces es tierra fértil por eso, porque acá se aprende, se valora, se anima. Las chicas cambian a veces hasta el dialecto cuando te sienten cerca. Ay, por ejemplo, me pasa que alguien va a decir una grosería, ¡ay! La hermanita o la pastora, o no, hay que respetar. Entonces, creo que eso no lo he hecho yo, sino ese trabajo lo tenía Dios planeado desde antes que yo fuese formada, Él ya sabía qué iba a pasar conmigo. Y hasta el día de hoy se sigue dando fruto. Hace poco que estoy en el descuento de la peluquería y a veces estoy arreglando unos pies, cosa que nunca imaginé en mi vida, jamás. Pero este lugar nos hace más humildes, más personas. Y he escuchado historias muy duras y a veces se descargan ahí en la peluquería. Yo digo, Dios, tú siempre acomodando el lugar, acomodando las personas y así como ellas se sienten rotas y se les anima, a veces soy yo quien está así y de repente una de ellas viene y me abraza y me dice, ay, gracias por la oración de ayer, todo ha salido bueno, todo ha mejorado y yo digo, ay Dios, no puedo caer, no puedo desanimar. ¿Cuántos años tenías cuando te capturaron? 23, 23 años. Era lo más fuerte que habías vivido aquí. Bueno, pues una señora quiso agredir a mi hermana. Eso fue en un 2x3, e inclusive hasta en sueños, ya Dios como anunciándome que tenía que entrar en oración por lo que iba a pasar, porque fue una tribulación demasiado dura. Esta señora quiso agredir a mi hermana y pues como no somos de peleas ni nada en el patio, entonces de cierta manera ni para allá ni para acá. Entonces
saben que nosotras no somos de problemas. Y esta señora llega a la celda y queriendo apuñalear a mi hermana y pues ahí me meto yo para que no le haga daño y le digo como que venga, pare y pues me, me da un puntazo a mí en el brazo. Claro, pues como nunca ha vivido como ese tipo de cosas, empiezo a llorar y digo, ay, no, ¿cómo así? No, no haga eso, señor, alguien que la coja, que la tenga. Y Dios ya tenía eso, cantidad de personas a mi alrededor defendiéndome y respaldándome. Inclusive alguien me dijo que para hacerle daño y sacarla del patio y mi respuesta fue, hay que orar por ella, no le hagan nada y Dios es el que se encarga de poner a cada persona como en su lugar y que Dios tenga más bien misericordia de ella. A los días la señora se cuelga, intenta suicidarse, no era la primera vez que lo hacía, pero esa vez se colgó y ya estaba en un punto crítico y sé que la sacaron y entonces varias personas se me acercaron y me dijeron como que vea, si ve, Dios hace justicia. Y yo le dije, no, no, mi Dios no es ese Dios, mi Dios es un Dios de misericordia y de cosas maravillosas y Él quiere que hasta el más malo se arrepienta y vuelva a Él. No que sea perfectamente, pero pues sí, perfectamente imperfectos todos. Y ella volvió a los días, le pedí a Dios que le diera la oportunidad de conocer, ella no murió. Era lo que me decía como la mayoría, ¿no? De que la mayoría me decía como que, ay, Dios va a hacer justicia, vea, ahora esa vieja se va a morir y no sé qué. Yo no, esperen porque ese no es mi Dios. Mi Dios es un Dios de perdón, de amor y oro para que ella se mejore. A los días la devolvieron al patio y ella inclusive me pidió disculpas y yo solo decía, es Dios, no hay nada más ahí. Zulma, dicen que en la cárcel la gente se desapega de todo. Suele pasar. Es extraño, porque al comienzo te afecta todo. Te afecta que las personas que tú quieres que estén, no estén. Entonces lloras, te deprimes, te sientes mal. Y la cárcel empieza, o sea, a medida que va pasando el tiempo, la cárcel, bueno, creo que Dios por medio de la cárcel nos enseña que no puedes esperar nada de nadie. Porque cuando esperas mucho de alguien y no da eso que tú estás esperando, te defraudas. ¿Y quién pierde? Pues pierde uno mismo. Entonces, a medida que pasa el tiempo, sí se desapega uno mucho porque al comienzo es como frustrante. Es, por ejemplo, llamar y escuchar a mi hijo llorar y la impotencia de que así quiera romper un muro no lo puedo hacer. Que así llore y patalee, no me lo van a traer a que venga y lo calme. Entonces, a medida que pasa el tiempo, más que despegarse como de las cosas, es aprender a controlar, como a... Pienso que uno puede permanecer en la vida de alguien y es algo muy importante, pero hay que saberlo hacer. Porque a veces la toxicidad de uno, hasta esa sobreprotección, este lugar enseña a que si alguno cae afuera, no vas a afrontar esa situación como lo hacía uno antes, sino que ya desde la calma ya uno afronta la situación, por el tema también del valor de las cosas. Lo que yo te decía, afuera uno es el jabón del baño, entonces se acaba y queda un pedacito y uno ¿qué hace? Botarlo. La crema que queda un poquito, la crema dental que queda un poquito, botarla, eso ya no sirve. Y todo uno desperdicia, despilfarra, no aprovecha, todo es desaprovechable. La comida, si quedó un poquito de arroz y alguien, porque alguien más no quiso, entonces uno ya lo bota, o la comida que uno no recibe, la comida que desprecia uno a alguien que con tanto amor lo hace. Por ejemplo, ¿cuántas veces no le dijimos a mamá, no quiero eso? Y ella lo preparó con mucho amor, entonces este lugar le enseña a uno que hasta eso mínimo te has perdido, de que acá no es igual, de que acá aprovechas toda la crema dental, aprovechas todo el jabón de baño. Acá, por ejemplo, el tema del vestuario y la ropa, tienes una entrada de ropa limitada,
no puedes tener más de tantos pantalones. Y en la casa entonces te ponías uno un día y si en la tarde querías cambiar entonces te ponías otro. Hasta, no sé, pienso que en la cárcel todo también le enseña hasta a ser cuidador del medio ambiente y de todo. No llegar a un nivel de suciedad o algo así, no, porque acá lavamos, nos bañamos, o sea, todo común y corriente, pero es más el valor de las cosas, de las personas, de Dios, del tiempo, de que a veces afuera todo es un corre-corre. El trabajo, por ejemplo, tú estás aquí y sé que te sientes de alguna manera, no sé, esto es desolador, debe ser triste porque es la primera vez que cruzas acá, pero afuera hay una niña esperándote, clamando a su mamá. Y cuando uno está de este lado, uno dice, hubieron momentos que de pronto no supe aprovechar, que tal vez me fui a una fiesta y no compartí más bien con los míos, el abrazo, que ahora uno espera, pero no está. Todas esas cosas se enseñan como a llevar más una vida en calma. Creo que acá esto le dan a uno una maestría en paciencia, porque cuando el juez no responde, cuando redimes y te esfuerzas por salir todos los días a descontar para que sea menor la pena y el juez no da respuesta, se pierde un mes y todo eso cuesta, todo eso duele, porque para uno acá en la cárcel hoy es un día más de vida, gracias a Dios, pero también un día menos de condena, un día menos ya para esperar ese anhelado día. Hablando de eso en el audio, ¿cómo lo sueñas? ¿Qué va a pasar ese día? Me he soñado de todo. No quiero llorar más. Lo primero, Emiliano. Se dice que el tiempo se recupera, pero yo no creo. Yo lo único que creo es que y todos los días recuerdo esa promesa de Dios que dice que no recuerde mi pasado, que no me atormenten por nada de eso, porque Él está haciendo días nuevos y pronto van a salir a la luz. Quiero abrazar mucho a Emiliano. Quiero despertar junto a Él. Quiero hacerle un desayuno, quiero abrazar a mamá. Uno acá piensa en todo. Quisiera salir y llegarles de sorpresa, a veces quisiera avisarles por si ellos quieren sorprenderme a mí. De todas las personas que comenzaron estando conmigo, quedarán unas 6, 7. Pero son a ellos. ¿Con quién más quiero compartir? ¿Estás con tu hermana aquí? ¿Saldrías al tiempo con ella? No, medio corazón me va a quedar acá. Pero sé que mi salida va a ser también de bendición para ella porque ella también tiene a sus hijos afuera, mis sobrinos. Y sé que también me necesitan mucho. Y yo ya sé que es estar acá. Yo sé que es a veces llamar a casa y no encontrar a nadie. Muchas veces llamaba a mi hijo y porque el papá estaba trabajando o algo así, pasaba días sin hablar con él, sin escucharlo.
Me gustaría estar con mis sobrinos. Porque si medio corazón me va a quedar acá hasta el día que salga mi hermana. Pero no quiero compartir mucho con ellos. Yo me bauticé estando acá en la cárcel y me gustaría renovar ese bautizo, ese compromiso con Dios. Y no sé, a veces pienso que voy a salir el primer día a comer, que de pronto mi comida favorita es la pasta. Algo tan mínimo, pero tan... Significativo. Muchas veces me quejaba. Cuánto desearía que fuera ese arroz con ese huevo frito, con una agua panela, pero saber que está mi hijo ahí, que lo voy a poder abrazar, que lo voy a poder ver crecer. He tenido muchas pruebas y sé que hay personas aquí que han tenido pruebas mayores, pero le doy gracias a Dios por llenarme de su gracia para saberlas afrontar una a una. Porque una de las cosas también más dolorosas que he pasado acá con Emiliano es escucharlo decirle a otra persona mamá. Eso me marcó mucho. Lloré. Lloré mucho eso. Pero cada prueba me ha hecho más fuerte, más capaz. No tengo ni ánimos de vengarme de nadie, porque yo misma causé como eso. Pero dejo todo en manos de Dios y sé que si Él comenzó la obra conmigo, Él la va a terminar y va a ser todo para la gloria y la honra de Él. Quiero seguir estudiando, terminar mis estudios y sí, claro que me gustaría servir en una iglesia y venir como grupo a la cárcel, no solo acá, sino a muchas más. El capellán, el pastor también que va al ministerio carcelario es un gran apoyo para mí y pues esa es la idea. Parte de mis proyectos es traer la palabra y animar a las chicas para que sigan, porque como digo, no todo es malo y este lugar a veces nos enseña a ser mejores hijas, compañeras de prisión, de celda, madres, hermanas. Nos Te faltó enseña todo. contarme que cuando llegaste a esta cárcel empezaste a convivir con otras personas que eran consumidoras y que ahí te choqueaste mucho. Bueno, el tema moral, ¿no? Muchas veces decimos, ay, voy en contra del aborto, pero entonces aborto sin que nadie se dé cuenta, ¿no? La doble moral. Entonces, cuando estaba delinquiendo, por decirlo así, justificaba lo que yo hacía. Entonces yo decía, ay, pero yo como no voy y le doy la droga a los niños para que fumen, o a la familia para que se separe, o a la mamá para que abandone a sus hijos. Entonces siempre uno vive en ese rol de verdad cuando uno no tiene a Dios en el corazón de estar justificando todo. Entonces una embarrada la justificó con esto y ya, sale. Pero al llegar a la cárcel, el primer día la historia que fue, que me conté de primerazo, que me impactó mucho fue llegar a la URI y que me dijeran ver en una celda pues muchísimas mujeres y al lado muchísimos hombres y ver personas habitantes de la calle o consumidoras, bueno, en fin, y que me dijeran, no, es que ellas hacen parte del proceso. Yo dije, no, acá me quedo, acá me van a dar cadena perpetua. Juzgaba, empezando por ahí, ¿no? Y recuerdo que los policías decían, no, esta chica se ve bien, no la metamos allá. Y yo escuchaba y yo, ay, sí, por favor, se lo pido, no me vayan a meter allá. Déjenme en la silla, que yo duermo en la silla. Fue las primeras capas que Dios me quitó, ¿no? La altivez, la arrogancia, el orgullo, el egocentrismo, porque un chico se asoma a la reja y me dice,
hey, Gomelita, mamita, no llore, tranquila que usted se va a ir, esto es pasajero, esto va a pasar, no llore más. Y me tiende así el brazo saliendo de la reja con una cobija de esas 4 tigres. Y yo como a 1 metro de distancia sentada ahí en la silla, yo le decía a mi hermana, no le vaya a recibir nada, no nos vamos a meter allá, nos van a hacer de todo. Y yo sentía que esa cobija olía a todo, menos a bueno, a pecueca, a chucha, a todo lo más feo que puede oler. Y yo creo que mi expresión fue tan prepotente, tan mal. Creo que ahí Dios me quitó las primeras capas. Y yo les dije, no, 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 gracias, no vamos a recibir eso. Y a las 3 de la mañana ese era mi abrigo, ya no me olía nada, era lo único que tenía para abrigarme. Y siempre he visto esa historia como debemos despojarnos de esa ropa vieja, de todas esas cosas malas con las que uno viene y empezar a usar unas nuevas, a ser más humilde, más persona, a tener un carácter frente a los problemas y las situaciones. Cuando llegué a la celda, en esta cárcel, me tocó convivir con una persona consumidora de bazuco. Y fue ahí donde sentía que Dios me quitaba más capas y me decía, eh, fuiste parte del niño que consumió por primera vez, de la familia que se separó, del papá que en medio de tomar pues probó, fuiste parte de la población que se destruye por la droga. Entonces cualquier persona se arrepiente, ¿no? Y dice, ay, sí, yo no lo vuelvo a hacer, pero un verdadero arrepentimiento es cuando sientes esa empatía y dices, o sea, no solo me dañé yo, no solo me separé de mi hijo, no solo afronto esto, sino dañé parte de mi gente, parte de los niños, parte de la población. Y Dios me enseñó muchas cosas con ella porque se me perdían todas las cosas, se me robaban todo. No, cuando llegué fue tenaz. Y después del tiempo empecé a orar por ella y empecé a ver un cambio y una transformación en ella. Yo dije, en algún momento fui obra del mal y para perjudicar a las personas, pero Dios ha hecho algo nuevo en mí y nueva criatura soy. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí y empecé a predicar en el patio. Empecé a conformar un grupo de oración y hasta el momento varias chicas se reúnen, muchas se han ido, se congregan afuera, están trabajando. Hace poco una compañera que se fue, ya trabaja en una peluquería, se quiere casar, el compañero de ella pues le pidió matrimonio y pues ella salió como con las cosas claras y sobre todo con el temor de Dios, porque yo siempre les digo a ellas que nosotras somos como una moto, no podemos salir sin frenos porque vamos a volver otra vez al comienzo, vamos a accidentarnos y no, eso toca es salir con Dios, que es de cierta manera ese freno de pensar las cosas antes de hacerlas y tomar mejores decisiones para no volver acá. Yo siempre les digo, si piensan en volver, volvamos a ayudar, volvamos a, Zulma, vamos a donar, así sean 400 papel higiénico, no sé, porque ya sabemos la necesidad que hay aquí, no solo de cosas físicas o esto, sino también de la necesidad espiritual, ¿no? Acá se ve mucho la carencia de un abrazo, de afecto, de un te quiero, de un todo va a estar bien, de un ánimo. Entonces es también eso, es traer eso también aquí, porque todas lo necesitamos. Muchas gracias, Zulma.